Más adelante en KTVB en español se están eliminando programas de diversidad, equidad e inclusión en las universidades. Te contamos por qué funcionarios de educación están tomando estas medidas. Y tenemos una ola de lluvia que viene a los valles junto con mucho más nieve para las montañas. Explicaré y daré una mirada al fin de semana y a la semana que viene. Y con la nueva administración entrante el año siguiente hay mucha preocupación sobre inmigración. Tenemos a una abogada hoy en vivo para responder a todas sus preguntas. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Y yo soy Héctor Mendoza. Tenemos una actualización del Departamento de la Policía de Blackfoot. Ha estado investigando un bebé muerto que fue dejado en una de sus cajas para bebés de refugio seguro, también conocido como la caja de Safe Haven. Y las cajas para bebés Safe Haven están diseñadas a que los padres puedan entregar a sus bebés recién nacidos sin preocupación de acción ilegal contra ellos. Pero el mes pasado una madre dejó a un bebé muerto en esa caja. Los detectivos siguieron a la pista de la madre para encontrar que era una mujer de 18 años de Twin Falls que era culpable. Ángel Newberry fue arrestado por un delito grave por no denunciar una muerte y fue encarcelada. Y el Departamento de Policía de Blackfoot dijo que no darían más información sobre este caso. Varias universidades de Idaho anunciaron que están reestructurando su oficina de diversidad, equidad e inclusión, o en sus siglas en inglés, DEI. Los legisladores estatales están mostrando interés en eliminar los recursos de DEI en las universidades públicas. Y hoy hablé con un estudiante de la Universidad de Idaho que dice que está triste que la siguiente generación no tendrá estos recursos. El jueves, la Junta de Educación del Estado de Idaho introdució 3 resoluciones, una de cual incluye DEI o Diversidad, Equidad e Inclusión. El propósito es iniciar la conversación sobre estas resoluciones con los miembros de nuestra Junta Directiva, los líderes de nuestras comunidades y nuestro liderazgo institucional para asegurarnos de que estamos abordando algunas de estas conversaciones realmente difíciles. Pero ahora ya hay escuelas alistándose para remover las oficinas de DEI, incluyendo en la Universidad de Idaho en Moscow. Van a remover la oficina de asuntos multiculturales, the Black African American Cultural Center, la Centro de Mujeres y el LGBTQA oficina. Oficiales de educación dicen que la razón por este cambio es para que escuelas vean a sus estudiantes iguales en vez de separarlos. No se trata de eliminar el apoyo donde la gente lo necesita, sino de organizarlo de manera de que todos los estudiantes tengan acceso a todo. Es realmente un punto de vista inclusivo. Los funcionarios de educación dicen que no están eliminando completamente, sino reestructurando. Pero sin esos recursos, estudiantes diversos dicen que no estuvieran en la escuela. Sin este programa yo no estuviera aquí, y pienso que muchos de los estudiantes aquí están pensando el mismo cosa. Yo vi en social media que están diciendo sin estos programas ellos nunca estarían aquí. La resolución dice que no habrá oficinas de DEI o pólizas en aplicaciones para contratar a empleados. Pienso que nuestro estado está tratando de remover la diversidad en colegio y es mi razón que estoy pensando que están haciendo esto. Mientras funcionarios de educación continúan hablando de este tema, los estudiantes siguen sintiendo los cambios en sus escuelas. Nuestros estudiantes tienen miedo y mucha emoción que está pasando ahorita. Otra vez, no se han tomado decisiones con respecto a cambios en los programas o recursos de DEI en las universidades. Y Texas ha comenzado a instalar más boyas que son un objeto flotante para marcar un canal o advertir que hay peligro en el agua. Esto está sucediendo en el Río Grande, aunque hay una demanda federal en curso que desafía la legalidad.
El gobernador Greg Abbott lo anunció el miércoles. Él dijo que no renunciaremos a nuestra misión de impedir y rechazar la inmigración ilegal, dijo Abbott en X o X, antes conocido como Twitter. No está claro dónde se está colocando las boyas, ni tienen cuentas de cómo se están agregando, y Texas instaló una línea de 300 millas de boyas conectadas en junio del 2023 en el río en Eagle Pass para impedir los cruces ilegales. El Departamento de Justicia demandó a Texas argumentando que las boyas deberían ser quitadas porque violan una ley federal que impide la construcción en vías navegables. Texas argumentó que la construcción de los Estados Unidos le da al Estado el poder de poner esas boyas en respuesta a un aplastamiento de migrantes que ha descrito como una invasión. El juicio, que originalmente estaba programada para comenzar después de las elecciones del 5 de noviembre, ha sido deferido. La cadena original de boyas ha permanecido en el Río Grande durante este proceso. La inmigración ha sido un gran tema en estas elecciones. Para responder algunas preguntas e inquietudes sobre los planes de inmigración de Trump, tenemos aquí hoy a la abogada Mónica Salazar, y gracias por estar aquí. Para empezar todo, estamos viendo el iniciativo que escuchamos ahorita que Héctor ha mencionado. ¿Qué debemos de saber cuando tenemos muchas personas preocupadas sobre lo que va a pasar el siguiente año? Claro, gracias Brenda por la invitación. Sabemos que estos son tiempos muy inciertos para nuestra comunidad, para nuestra gente. A diario escucho personas que pues están entrando en pánico, que tienen muchas preocupaciones, y la mejor sugerencia que tenemos en estos momentos es guardar la calma, saber que escuchamos muchas cosas del presidente electo Trump. Hay cosas que podemos anticipar basado en lo que hizo en su anterior mandato, pero cosas que tal vez ahora vaya a llevar a un extremo mayor. Claro que son todas esfuerzos antiinmigrantes, pero mucho de esto es cosas que se dicen, que no sabemos si realmente van a tomar lugar o no, porque en parte se dicen, y el presidente electo Trump lo dice, precisamente para crear un esfuerzo, un efecto escalofriante, ¿verdad? Para que la gente por el temor tome decisiones tal vez de irse, para que las personas que por el temor tal vez dejen de solicitar trámites para los cuales tienen la elegibilidad, ¿verdad? Guardar la calma es muy importante, pero también estar preparados, tener un plan de acción en dado caso de una emergencia. Muy importante saber que toda persona, independiente si tiene o no tiene papeles, tiene derechos, ¿verdad? Y es importante saber esos derechos. Dos cosas aquí que creo que estamos viendo en las redes sociales, y no sé si son de verdad, si nos podrías ayudar aquí, pero para la gente que apenas se hizo ciudadano y piensa o tiene miedo de que le puedan quitar eso, ¿qué sabemos sobre eso ahorita? Sí, eso se llama la desnaturalización. Cuando una persona que no nació en Estados Unidos como ciudadano, se está hablando de quitar la ciudadanía a personas que se naturalizaron. No creo que esto ocurra en grande escala. Posiblemente tengan esfuerzos, proyectos para revisar antecedentes de personas que en algún momento se naturalizaron y usarlos más que nada, como decíamos, para alarmar, para tener ejemplos, ¿verdad? Y crear este efecto escalofriante. Por lo mismo, personas que quieran solicitar la ciudadanía, y siempre ha sido el consejo, es importantísimo primero revisar todo su historial desde que consiguió la residencia, porque lo que estarán buscando es ver si cuando consiguió la residencia cometió algún fraude que, aunque ahora sea ciudadano, entonces justifique quitarle la ciudadanía. No creo que va a ocurrir en masa, pero posiblemente hay casos ejemplo. Okay. Quiero llegar al punto donde ¿qué debería de hacer la gente que está indocumentado? Si le tocan en la puerta o van a su trabajo, ¿qué tiene que hacer la gente en esos procesos? Sabemos que una de las grandes promesas de campaña del presidente electo es lo que son deportaciones masivas, ¿verdad? Pues hay muchas opiniones de que si realmente eso es posible, que si hay la capacitación de que lo hagan o no lo hagan. Muy posiblemente veremos muchos esfuerzos, posiblemente redadas. Y lo importante es que las personas, como decía, tienen derechos, ¿verdad? Y el primer derecho es saber que tiene derecho a permanecer callado, ¿sí? Y eso quiere decir, como quien dice, mudo, ¿sí? Es muy difícil, claro, en circunstancias donde está migración tocando a su puerta, ¿verdad? Y todo el mundo adentro está paniqueado, los niños llorando, ¿verdad? Y le dice, abre la puerta. El instinto de nuestra gente es de obedecer a la autoridad. Importante no abrir la puerta, ¿verdad? Y si lo enfrentan en algún otro lugar, migración, no decir nada, ¿sí?
Si le toca que por X motivo el oficial siente el derecho de arrestarlo, no resistirse. Pero no decir nada, ¿sí? Si ya se encuentra detenido, no firmar nada, ¿sí? Porque lo más probable que deberá firmar es una salida voluntaria. Toda persona que no tiene ya una orden de deportación tiene derecho a un debido proceso, de ver al juez de inmigración, pelear su caso, pero si firma la salida voluntaria, como quien dice, cede su derecho a ver a ese juez. Es muy importante no firmar, no decir nada, no firmar. Porque entonces después pierde cualquier opción que tuviera de pelear su caso. Y hay que entender, que es un proceso cuando una persona está ante el Tribunal de Inmigración, y el proceso quiere decir que va a llevar mucho tiempo a que haya una decisión final. Si no tiene orden de deportación, no pueden simplemente sacarlo del país sin darle oportunidad de defensa. Y bueno, este tema podemos hablar sobre este tema por mucho tiempo, pero creo que ese es un buen momento de concluir esta conversación ahorita, porque, bueno, tenemos 4 años de esta administración y vamos a tener muchas más preguntas, te tendremos aquí mucho más seguido. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. All right, well, vamos a fijarnos con Hector en su pronóstico. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Para el viernes habíamos visto unas temperaturas más cálidas y hemos visto que han incrementado esas temperaturas ya al llegar al viernes, pero empezando el sábado vamos a ver que esas temperaturas van a volver a empezar a bajar, y es por esta frente fría que va a llegar, y también vamos a ver el regreso de esa lluvia. Va a comenzar temprano el sábado y va a empezarse a hacer un poco disperso ya que lleguemos a las tardes. Aquí quiero ver ese modelo a futuro donde se ve exactamente el viernes por la noche. Lo más temprano que puede entrar esta lluvia puede ser lo más temprano a las 8 de la tarde, y vamos a ver que eso va a continuar por la noche y empezando temprano el sábado, donde vamos a ver mucha fuerza de esa lluvia que vamos a ver, y esos niveles de nieve están un poco más altos de lo que estaban cuando empezamos esta semana, pero van a empezar a bajarse ya que lleguemos más cerca al sábado por la tarde, y vamos a ver que aquí en el Valle de Tesoro se empieza a hacerse más disperso, y ya como entre las 8 de la mañana 9 es donde se ve el Valle Mágico, que empieza a ver esa lluvia, pero eso va a continuar por la tarde hasta en la noche, antes de volver a ver que empezamos a secarnos y ver que solo las montañas empiezan a verse para el domingo. Pero lo que quiero que se fijen es que es posible que con las temperaturas más bajas es posible que llegue un poco de nieve aquí al valle y en ciertos lugares del Valle Mágico. También les quiero enseñar los totales que podemos ser, que esos son los potenciales, que es un poco más o un poco menos de 1/10 de una pulgada, y posiblemente 1 pulgada es posible en lugares como Nampa. Pero al llegar al pronóstico aquí de Boise, solo les quiero enseñar cómo van bajando las temperaturas. Bajamos de 58 grados a 50 para el sábado y empezamos a volver a ver que esas temperaturas siguen estacional a los altos 40, pero al llegar para Acción de Gracias, solo les quiero dar la información que 39 va a ser esas temperaturas. Van a estar heladas, pero van a estar frescas, y vamos a ver que no va a haber mucha nieve para ese día, medio seco, pero bien helado para que se prepare para ese día. Gracias, Hector. En Caldwell, ahora que los estacionamientos de Caldwell se han terminado, la ciudad de Caldwell quiere su opinión sobre el estacionamiento en el centro. El Consejo Municipal de Caldwell está circulando una nueva encuesta sobre este estacionamiento. La encuesta está abierta hasta el 19 de diciembre a las 5 p.m. y puedes encontrar ese enlace en nuestro sitio web ktvb.com/español. No cuesta nada, todo es para la gente, no estamos cobrando ni un 5. Ayer, un restaurante local, La Cocina, en Caldwell, organizó una cena gratuita de Acción de Gracias para la comunidad. Este es un evento que se organiza todos los años y con la ayuda de la comunidad pudieron alimentar a muchas personas. Aquí todo lo que recaudamos viene siendo donaciones entre las policías de Caldwell, el departamento de bomberos, las iglesias y todos los vendedores que tenemos nosotros del restaurante de La Cocina. Pues es importante para nosotros, más que todo, para darle a la comunidad, dándole gracias a todos por el servicio que nos dan a nosotros también. De verdad, qué gran manera de contribuir a la comunidad. Para ver la historia completa, Maggie O'Mara les presentará el 1 de diciembre como el héroe de Canal 7, y también para decirles que esta historia sí será en inglés.
Y Héctor, algunas noticias emocionantes. Tú sabes que yo he estado Has hablando estado anticipando esto sí. desde el 1 de enero. Tenemos todo el año hablando que quieren decorar para Navidad. Pero sí, es verdad, es muy emocionante. Sí, bueno, ya han llegado las fiestas navideñas y no me pueden decir nada, ¿ok? Indian Creek Plaza comienza la Navidad con estilo esta noche. Sí, pero Brenda, al partir de las 7 de hoy en la noche, encenderán su árbol de Navidad musical de 42 pies de altura por primera vez esta temporada. Después de poner la luz en el árbol, puedes caminar por el país de las maravillas del invierno y ver más de 1 millón de luces que Caldwell coloca cada año. Caldwell dice que habrá eventos y entretenimiento durante todo el fin de semana y puedes visitar a Santa Claus, ir a patinar en la nueva cinta de hielo y comer delicias festivas y que todo comienza, y también pueden hasta hacer sus compras. Ya llegó el tiempo, yo les dije. Ahora vamos a cambiar un poco de tema a los deportes. En la parte superior de la sala de equipo, en las instalaciones de fútbol de Boise State, los Broncos listan su meta número 1 en letra grande que dice ganar el Mountain West. Mañana en Laramie podrán dar un gran paso hacia ese objetivo. Los equipos de Mountain West solo juegan 7 partidos en la liga esta temporada y el final de temporada de BSU contra Oregon State es un enfrentamiento fuera de la conferencia. Entonces, al vencer a los Vaqueros de Wyoming, Boise State obtendrá el derecho a ceder del juego del campeonato de Mountain West. Ahora, hay muy buena noticia. El guardia derecho inicial de Boise State, Roger Carrion, está cerca de regresar de una lesión que lo mantuvo en margen desde la semana 2. Eso no es la única buena noticia para la línea ofensiva. Aparentemente, el centro titular Mason Randolph también está cerca de un regreso. El jugador de tercer año se lastimó en la apertura de la temporada y originalmente no iba a entrar por esta temporada, pero Mason ha realizado una recuperación impresionante, según el entrenador en principal Spencer Danielson. Si Randolph y Carrion regresan, es muy buena noticia para Ashton Jeanty y el juego terrestre. Ashton Jeanty ya tiene 26 touchdowns esta temporada, que es la mayor lograda por cualquier jugador en los primeros 10 partidos de una temporada en menos de 25 años. So, Brenda, este partido que viene para el sábado es muy importante para los Broncos. Sí, y bueno, tienes un guía que se puede encontrar en nuestro sitio web, es ktvb.com/español, y también nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook en KTVB en español.